buenas noches, un gusto saludarlo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en un programa más de Periodismo en Plural. Y en esta ocasión, esta noche, nos acompaña, lo cual agradezco muchísimo porque es un tema que en estos momentos está tan delicado, tan vigente, con los efectos que ya empezamos a notar claramente después de toda una semana de este cierre del área de carga en el puente Córdoba Américas y todo lo que esto ha desencadenado. Entonces es un gusto para mí y les agradezco muchísimo la presencia de Nora Yu. Ella, además de la presidenta de la Asociación de Aduanales, es en estos momentos la coordinadora del Consejo Coordinador Empresarial de Juárez. Nora, muchas gracias. No, al contrario, buenas noches. Gracias. Carlos Alberto Noé, él es vocero de la Asociación de Transportistas y la delegación de Canacar en la zona norte. ¿Cómo está? Lo dije bien Canacar, ¿verdad? Es correcto, sí. Buenas noches, gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, pues hay que aprovecharlos, tenemos una hora de programa y quisiera, no sé, de verdad que no sé ni por dónde empezar, Nora, porque para darle el contexto a nuestro público, que le hemos estado informando a lo largo de toda esta semana a través de nuestros espacios de noticias, desde el lunes de la semana pasada, las autoridades de Estados Unidos deciden cerrar el área de carga comercial, de los trailers, de los que traen mercancía, entre Ciudad Juárez y El Paso, o entre México y Estados Unidos, particularmente en el puente Córdoba Américas. Y esto ha desencadenado una serie de reacciones. ¿Por qué fue el cierre? Lo especificó el gobierno de Estados Unidos porque todos estos agentes que estaban en esta área fueron movidos para poder procesar la cantidad de solicitudes que se ha aumentado muchísimo de los que intentan conseguir un asilo político de Estados Unidos, de los migrantes. Y esto, pues para nuestra ciudad fue el caos. ¿Podemos empezar con un reporte de lo que se ha tenido? Sí, cómo no. Hasta el momento. Mira, como tú dices, se nos avisó que el día 16, a partir del 16 de septiembre, se cerraba el área de carga del puente que ellos le llaman de las Américas, que en este caso es el puente Córdoba, que nosotros conocemos como el Puente Libre. Esto, bueno, pues no era mayor preocupación para nosotros porque teníamos otros puentes. Sin embargo, se desencadenó una tormenta muy grave. El lunes resulta ser que nos amanecimos con todos los sistemas de parte de las aduanas mexicanas totalmente caídos todo el santo día y eso nos provocó pues que no pudiéramos hacer nada. Entonces quedamos de que se abría una contingencia por parte de aduanas, pero de nada nos servía porque no podíamos pagar pedimientos, total que era un caos. Eso sucedió el lunes durante todo el día. Al día siguiente, el martes, nos topamos con la novedad que el DPS, o sea que el gobierno de Texas, se puso en el puente de Zaragoza, que le llaman los americanos de Isleta, con unas revisiones exhaustivas y eso provocó que se empezaran de por sí ya teníamos las grandes líneas por lo que estaba detenido del día lunes y luego con las revisiones exhaustivas de Zaragoza, pues todavía se fue entorpeciendo mucho más. ¿Qué fue lo que nosotros empezamos a hacer? Una serie de movimientos, una serie de peticiones, porque no es tan sencillo decir, ay, yo me brinco de un puente a otro. No, tienes que avisar, tienes que pedir autorización para que cambies las claves. O sea, tienes que hacer en los dos lados, los agentes aduanales americanos y los mexicanos. Entonces empezamos a hacer ese tipo de gestiones y movimientos para que se pudiera abrir o que nosotros pudiéramos pasar por cualquiera de los puentes, ya sea Tornillo, ya sea San Jerónimo, ya sea Zaragoza, en virtud de que en Zaragoza se había puesto el gobierno de Texas. Pues resulta ser que al día siguiente se ponen también en Tornillo, que también es Texas. Y es la misma legata, ¿verdad? La legata es de parte del gobernador Abbott, en el sentido de que, pues, que los migrantes y que para detener los migrantes, nunca han encontrado un solo migrante en los camiones, ni mucho menos en las cargas, pero bueno, esto a nosotros nos da a entender que es una cuestión política, eminentemente una presión de parte del gobernador de Texas, de parte del gobierno de Estados Unidos hacia México.
Y en eso estamos, o sea, hasta ahorita no ha pasado absolutamente nada. Luego se vino el problema de que el ferrocarril dijo que ya no, que dejaba de venir a Ciudad Juárez y al norte de México, y bueno, pues ha desencadenado una serie de problemas muy serios, que si quieres ahorita más adelante te explicamos cuál es el problema que vemos nosotros y hacia dónde nos está orillando, ¿verdad? Por supuesto. Bien, esto del lado de la Asociación de Aduanales, ¿no? Por así decirlo. No nada más nosotros, porque nosotros somos un pedacitito muy chiquito, muy pequeño de lo que le llamamos la cadena de suministro. Okay. La cadena de suministro, bueno, pues aquí existe la industria manufacturera, existen los transportistas, existimos nosotros, pero la industria manufactura, si bien ya hace producto terminado, no hace producto terminado totalmente, sino que ese producto que aquí se termina todavía va a ser parte de otro mayor. Pero ya en Estados Unidos. Pero ya en Estados Unidos, y bueno, eso está provocando una serie de atorones, como le llamamos nosotros, y pérdidas millonarias allá. A nosotros, pues sí, nos ocasiona pérdidas, pero en ningún momento están comparables. Así es. De hecho, el fin de semana anunció una de las maquiladoras que iba a suspender labores en algunos días porque no salía la mercancía. Así es, están atorados. O sea, como les decía, no se trata de que tengamos, y aquí me lo puede decir Carlos, que no se trata de que tengas 2,000 trailers parados. No, lo que pasa es que estamos hablando de cargas, porque los camiones van y vienen. Entonces, cuando estás atorado a la exportación, que este es el caso de que estamos atorados en la exportación, pues los camiones que llegan, no hay problema con la importación, pero a la hora de la salida, que vas vacío, pues ahí te atoran otra vez. Bien, en el caso de los transportistas, porque bueno, dices, bueno, pues yo ahora sí que cargo lo que me piden, ¿no? Realmente no, pareciera que no representa cargas, pérdida para ustedes, ¿no? No, pues de hecho me gustaría iniciar dándole un gran agradecimiento a todos nuestros colegas, a nuestros colaboradores, porque estamos teniendo turnos de arriba de 20 horas, 24 horas, casi operando en todos los niveles de servicio, que normalmente no lo hacemos por la misma cuestión de que la aduana tiene horarios restringidos. Al día de hoy, desde que inicia la contingencia, todos nuestros colegas y todos los que nos dedicamos al ramo del transporte han estado constantemente ahora sí que apoyando la causa, porque realmente eso es una preocupación de las principales que tenemos nosotros. Estamos haciendo todo lo posible porque tengan las condiciones necesarias en los lugares donde están casi pernoctando. Sí. Ayer les pudimos garantizar a través de la aportación de uno de los socios la seguridad para poder mantenernos desde las 3 de la mañana con las filas ya que se habían establecido ponerse desde el sábado en este caso. O sea, la verdad es que, como decía la licenciada Ayu, es un impacto que ya no nada más es para un solo sector. Como decía ella forma parte de esa parte de la cadena, pero que al día de hoy el efecto dominó para todos, es gravísimo. O sea, estamos en una era que hemos empujado mucho por llevar toda la logística hacia lo digital, de manera que cualquier cambio que hagas en ese sentido, cuando todo opera bien, todo es muy bonito, pero en el momento que se suscita cualquier cambio, especialmente cuando eres ajeno a los cambios que se están suscitando, como en este caso las inspecciones, ese es el grado de... El impacto para ustedes como transportistas son esas jornadas tan exhaustivas, tan largas, correcto, cansadas y hasta inseguras. Así es. Pero además hay pérdida económica, ¿no? Claro. ¿Por qué? Sí, no, una vez que empezamos a hablar de desviar las rutas que comúnmente usamos, ahí ya entra para nosotros una serie de costos asociados con trasladarnos hacia otros puertos. Hoy en día ya no nada más trasladamos lo que es la carga. Hoy en día formamos parte muy clave dentro del proceso de cruce internacional, porque al día de hoy, dentro de los programas de tecnología, pues casi el operador es el portador, el que integra la información de todo el embarque que llevamos. No nada más en mercancía, no nada más en producto, la información del producto, sino también la parte de la seguridad patrimonial, y también va asociado todo lo que ese producto pudo haber vivido en el proceso desde que sale de la planta hasta que se integra a la exportación, en este caso Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos en la era de que ya no somos o ya no deberemos ser vistos
como ese componente que nada más arrastraba las cargas. Hoy en día formamos parte de muchos de los procesos de la cadena en los cuales si nosotros no ejecutamos una cierta función, el embarque puede detenerse, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos embarques se pierden? Porque si antes eran 3 o 4 veces de viaje al día, supongo. Sí. ¿Cómo afecta ahorita traemos estábamos haciendo las cuentas, actualizando esta mañana después de lo que nos arrojó el sábado los datos del fideicomiso a través de lo que cruzó por Zaragoza, que fue el único que operó. Traemos un déficit casi del 50%. En toda la semana traemos un promedio de 18,000 camiones cruzando, de lunes a sábado. Traíamos 9,500 por ahí el sábado, con un rezago casi del 52%. ¿Y esa mercancía? Está almacenada. Ese es un problema. Ahora vas a la industria. El problema es que la industria, ellos siguen produciendo y no está tan sencillo cambiar su producción o sus métodos de producción. Entonces es mercancía que tienen almacenada aquí en lo local. Ahorita ya te podemos decir que ya hay varios que están volando a través del aeropuerto. Otros están hablando de que están cerrando o están buscando la forma de cómo cerrar parte. ¿Y esto qué te implica? Pues te implica un problema muy serio, que donde vamos, como decía ahorita Carlos, vamos a un efecto dominó. Yo el otro día le comentaba, porque luego nuestra gente es muy dada, ay, ustedes que pierden dinero, que no se trata de nosotros, se trata de mucho trabajo que nos ha dado a todos construir en esta ciudad. Una plataforma, decir, somos de las mejores ciudades para exportación, para importación y exportación. Sin embargo, y eso te ha traído muchísima inversión extranjera. Tan es así que tiene cerca de 400,000 empleos dentro de esas industrias manufactureras. Lo que esto representa, 400,000 salarios, que estás hablando de más de 2 salarios mínimos, 2,5 salarios mínimos más o menos. La derrama que además todos los otros empleos indirectos que tienes, más aparte lo que consumen esos 400,000 empleos. Entonces dices, yo le comentaba a un compañero tuyo, periodista, le digo, ¿qué vamos a hacer si ellos se van? ¿Qué vamos a hacer con esos 400,000 familias? ¿Qué vamos a hacer con otras? Ponle otras 2, 3 de las 400,000, estamos hablando de 1,000,000 y tantas mil. Pero sí estamos en ese panorama de que se vayan. Claro, es que, o sea, ahorita yo ya estoy reclamando también en este sentido a las mismas compañías y decirles, a ver, espérenme, yo creo que los que menos tenemos la culpa somos nosotros. Sí. Finalmente, exíjanle ustedes a su gobierno. ¿Por qué no presionan ellos? ¿Por qué no presionan al gobierno? Nosotros ya estamos presionando al nuestro, lo que no está haciendo el nuestro, porque no lo está haciendo el presidente municipal, no lo estaba haciendo la gobernadora, no lo estaba haciendo. Dicen, es que no me corresponde a mí, yo no recibo esto. ¿Y yo qué culpa tengo? O sea, finalmente, los demás, ¿qué culpa tenemos? Entonces, por eso reaccionamos de esta forma, por lo terrible que es y porque no vemos claro en el sentido de que van a seguir este tipo de presiones. Y peor aún, porque resulta ser que los dos países entran en política y entran en elecciones. Entonces, no, ya. Sí, porque todavía no entendemos, digo, algunos políticos se les olvida, tienen memoria así muy corta, ¿no? Pero esto de los migrantes, decían algunos, es que siempre va a haber migrantes. Sí, pues por supuesto, pero este problema empezó hace un año cachito. Cuando tuvimos la seria situación en que se cerraron los puentes. Pero la caravana de migrantes viene desde el 2018. Así es. Es cuando empieza, que jamás en la vida, bueno, al menos en la historia reciente, nos acordamos de una situación así. Y esto vino desde Trump. Desde que estaba él, 2017. Ya estaba AMLO. Así Entonces, esto es político, y si es político, ¿cuándo se va a terminar? ¿Cuando se cierre esta administración actual? No, eso es lo que nos preocupa, Mirna. Nos preocupa porque no vemos claro. O sea, no vemos, no vemos políticas públicas de parte del gobierno federal. La migración le corresponde al gobierno federal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La cuestión binacional le corresponde al gobierno federal. Pues no tenemos recursos, y te pudiera decir que medio le puedo entender al gobierno municipal y al estatal, que porque dice, es que a mí no me corresponde y aparte ni siquiera me mandan recursos. Pues sí, pues exígelos. Uno.
Dos, nosotros tenemos el problema de que no hay infraestructura, tampoco han mandado recursos federales para que la infraestructura de los puentes Pero parece está el fideicomiso, Nora. No, el fideicomiso es una partecita de este tamaño, la verdad. Hay un fideicomiso muy fuerte que se apoya en cada pedimento que se da y se apoya a ese fideicomiso, ¿sí? Ese sí está fuerte, ese es para hacer infraestructura de los puentes. El fideicomiso de aquí de los puentes es que también yo reclamo y les digo, oigan, se están acabando la gallina de los huevos de oro. Primero es arréglame la casa y luego arregla todo lo demás, porque de donde recibes el dinero es de los puentes, entonces primero arréglame los puentes, pero el dinero fuerte debe de venir de gobierno federal para apoyar al municipio, apoyar al Estado en la infraestructura que requieres. Pero tienes el municipio ahogada. dice que los albergues están vacíos, que hay espacio, que... Y luego, o sea, ¿sabe alguien cuántos migrantes hay en la ciudad? No. ¿Saben cuántos llegan? No. ¿Saben si están enfermos o no? No. O sea, a todo es no saben. Eso es desesperante. Bien, nos vamos a un corte comercial y regresamos pues con el resultado de la reunión que hubo el fin de semana entre el comisionado del Instituto Nacional de Migración, la gobernadora. Vamos a ver qué sucedió al volver. Supongo. Pues esa voz fuerte que se escuchó por ahí al inicio de la semana, que fue por parte de ustedes como Asociación de Agentes Aduanales, parece ser que hizo eco, tanto que se reunieron el fin de semana la gobernadora con el comisionado y las autoridades, ¿no?, también municipales. ¿Qué resultados hubo? ¿Fue bueno? ¿Fue X? ¿Qué nos pueden decir? La verdad yo no sé. O sea, no sé qué resultados tuvieron, no sé si fue bueno o no fue bueno. Nosotros lo que hacemos es hacer el reclamo porque lo que no es justo es que nosotros estemos luchando y estemos luchando solos. Eso es lo que no es justo. Entonces, dejamos muy claro los puntos en donde está el problema para que finalmente pues el municipio defienda lo de él y el Estado defiende lo de él, nosotros defendemos lo nuestro. Así como ahorita le estamos exigiendo a las empresas americanas, oigan, ustedes también peguen de gritos, a los agentes aduanales americanos, oigan, ustedes también, pues es su gobierno el que nos está provocando todo esto. Entonces, bueno, creo que cada una de las, así como somos una cadena de suministro productiva, pues cada uno de esa cadena productiva, pues también tiene que hacer su parte. Si el gobierno federal recibe muchísimo dinero de la cuestión de importación, exportación, que estamos hablando del comercio internacional, quiero decirte que es el 68% del PIB nacional, o sea, es el que sostiene la economía nacional. Entonces, hombre, mínimo de perdida arregla la casa para que esto siga creciendo. ¿Y por qué no la arregla? Qué buena pregunta. Bueno, creo que el tema va un poquito, la reunión fue entre el representante de Migración, estamos hablando de CBP. Recordemos que lo que nos tiene atorados, por así decirle, lo que no puede mantener el flujo que teníamos antes es el Departamento de Seguridad Pública de Texas, División Transporte. O sea, hablaron con la persona que no tiene el poder de cambiar. ¿O no sabemos, digo, definitivamente Migración, CBP como entidad federal puede traer algo al Estado y gestionar definitivamente, pero aquí el que tenemos como con quien se tiene que reunir o con quien consideramos con el que se tiene que ir a hablar, que ya se hizo en el 2022, hubo algo muy parecido, duró 3 días y acudió tanto el gobernador de Nuevo León, la gobernadora Maru Campos y aún el de Tamaulipas, y hicieron no fue un acuerdo, hicieron le llamaron un memorándum de consentimiento para atender ciertas cosas y enumeraron ciertas cosas que se iban a hacer. Funcionó, retiró las inspecciones. Nosotros como transportistas cada vez que cruzamos a Estados Unidos somos inspeccionados por un departamento de transporte federal
que pertenece al USDOT, o el equivalente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y después somos inspeccionados por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el que tiene, por así decir, no quiero decir secuestrado, pero literalmente lo que está haciendo es evitar a través de estas inspecciones de nivel 1 que los camiones Que transiten. Nosotros formamos parte como transportistas de una asociación comercial en la cual tenemos el beneficio de ser revisadas nuestras unidades una vez por trimestre y se nos asigna un engomado con ciertas características que la autoridad puede detectar desde abajo y decir, este camión ya lo revisé el mes pasado o le quedan 2 meses. Entonces hay un cierto beneficio para transitar porque ya lo revisaste. Ese viene desde el acuerdo de libre comercio México-Estados Unidos. Entonces, lo que no está respetando es eso y nada. O sea, el recurso al que el gobernador Abbott recurrió es, dentro de las unidades automotores de carga pueden venir drogas, puede venir fentanilo, lo mencionó, y pueden venir migrantes. Eso es lo que tiene secuestradas las salidas de los puentes. O sea, lo que sucedió en que a marzo, abril del año pasado. Una de las cosas ¿De este año o del año pasado? Del 21, 22 fue, 22. Del año pasado. Lo que no entendemos es por qué nada más, y aquí es donde caemos que estamos siendo partícipes, hemos sido seleccionados como el ring político de los republicanos y los demócratas. ¿Por qué? Porque Laredo no lo están haciendo lo mismo, porque lo está haciendo en una de las ciudades que mínimo tienes un pequeño escape, como lo es Santa Teresa. Entonces, pero Santa Teresa ya lo está haciendo ahora. Santa Teresa pertenece a Nuevo México. Sí, pero las revisiones son... en el cruce, en el puerto de Santa Teresa, es el puerto más amigable que... Es un beneficio que los tengamos, la verdad. Santa Teresa, el departamento de Nuevo México de transporte está siendo muy condescendiente en ayudar, en coadyuvar. Está procesando ahorita 110 vehículos por hora. O sea, está sacando lo que Zaragoza... Lo digo porque hoy fuimos a hacer un trabajo periodístico allá, Santa Teresa. Las filas son de 6 kilómetros, 24 horas de espera, y decían los choferes que eran revisiones más severas. Ese es por traemos un volumen. Nosotros aquí en la ciudad, entre Chihuahua y Ciudad Juárez, y lo que nos llega a llegar del sur hacia acá para exportación, traemos en promedio 3.600 a 3.800 unidades cruces por día. Entonces, ahorita con ese rezago que traemos de cargas, y aparte enviar para allá, cuando Zaragoza está procesando 400 en todo un día, Tornillo estaba procesando 300, entonces las otras 3.200 están siendo direccionadas a Santa Teresa, y Santa Teresa tiene solo 3 carriles. Aunque hicieran todo lo posible por ayudarnos, el proceso manual, aún el digital que lleva a cabo la autoridad ya no les permitiría, están haciendo promedio de 1 minuto. Por eso es lo largo. Por eso es lo largo. No es porque sea la revisión. No es porque haya una negación a permitirnos. Postura de Texas, ¿no? Nada más. Que ni se le ocurra, porque se le ha ocurrido, porque él tiene la facultad de que ingresas a Nuevo México y ya no lo hizo, de que bajando la calle Aircraft, ingresando a Texas, ahí nos ha montado inspecciones. Entonces, la vez pasada que Santa Teresa nos abre los brazos y nos dice, hagan negocios con Nuevo México, vénganse por acá si los quiero, nos planta el Departamento de Seguridad Pública de Texas un retén en la bajada de Aircraft, y ahí nos agarra como si fuéramos saliendo del puente, que fue lo que hizo en Tornillo. Nadie queríamos usar Tornillo, no porque no quisiéramos, sino porque para nosotros transportistas de Juárez no era para nosotros atractivo. Por varios factores. La carretera simplemente, si yo ya tengo mi carga y va a ser exportada a través de Ciudad Juárez, tengo que trasladarme por toda la Juárez Porvenir, donde existen 3 zonas escolares. Hicimos el análisis de riesgo y recorrimos la carretera desde que nos lo empezaron a gestionar. Vamos a través de 12 topes, 6 altos, un retén de la Guardia Nacional. O sea, no era para nosotros atractivo. E inseguro, ¿no? Además. Y conocemos la parte que a mí no me gusta. Pero sí, definitivamente el valle es el valle. Entonces, a todas esas condiciones, y porque tenemos unas certificaciones que nos acreditan como transportistas seguros, no podemos nada más de un día a otro cambiar nuestras rutas. Ahorita lo estamos haciendo, pero estamos tratando de avisar a nuestros especialistas, que esa es otra de las cosas que nos tiene muy consternados. Somos empresas certificadas en materia de seguridad patrimonial. Hemos recibido una acreditación por parte del gobierno federal
que nos establece como unas empresas seguras. Nos han validado, nos han venido a visitar físicamente y revisar que toda la infraestructura Todos los que están en la asociación de transportistas. Yo puedo decir que, si no, el 99%, sí. Sí, todos contamos con esa certificación que se valida y es acreditada por ellos mismos. Y entonces aquí para los de Juárez las opciones son Zaragoza, que se satura, y Santa Teresa. O Córdoba, Córdoba, bueno. Que ahorita es lo que decimos que hemos estado, ya tenemos varios años pidiendo infraestructura para la ciudad. Es que el año pasado que sucedió esto dijeron que iban a hacer una mejor infraestructura para Santa Teresa. Todavía la y no estamos sucedió. esperando. Sí. Todavía hace un mes hubo un evento ¿Y por qué anunciando, no? el año que entra dijeron. ¿Y qué fue lo que Yo- sucedió? Pues no sucede. Lo que pasa es que no sucede, es lo que te digo, o sea, puras promesas y promesas. Cuando vimos Tornillo, dijimos, oye, a ver, espérame, el municipio está haciendo su plan de desarrollo urbano para el suroriente de la ciudad, en la zona industrial. Pues sí, nada más que sácame un libramiento para que vaya a dar al puente o a la salida, al cruce de Tornillo, porque si no me das esa salida, pues yo no, o sea, nosotros no podemos hacerlo. Y lo que abrieron fue pues para Chihuahua, más bien, ¿no? Sí, te falta esa otra parte. Entonces dices tú, es cuando estamos hablando, falta infraestructura para que el comercio internacional fluya. O sea, si el gobierno está esperando que fluya así nomás, pues no, definitivamente está ahogada la ciudad. Y no nomás la ciudad de Juárez, está ahogada la ciudad del Paso. Mira, a veces nos dicen a nosotros y nos tachan de que los juarenses somos muy dados a no estar de acuerdo, a pelearnos entre nosotros, que siempre estamos diciendo que si Chihuahua, que si... Yo les digo, no es así. Le digo, miren. Pero sí, ¿no? No, mira, te voy a decir, yo hice el otro día la explicación muy sencilla. Les digo, a mí, qué bueno que se lleven industria, inversión extranjera a Chihuahua, a Delicias, a Cuauhtémoc. Nada más les voy a pedir una cosa. No se les olvide que la puerta de entrada y de salida es Ciudad Juárez. Y esa puerta se está colapsando. Si se colapsa esa puerta, le dije a Juárez, va a sufrir un ratito, pero hasta por cualquier ventana cruzamos. Pero los de allá se van a ir y a ver cómo le van a hacer. Primero se van a ir los de allá que los de aquí. Entonces, vamos pensando bien, vamos haciendo las cosas que necesitamos. No se trata de que lloremos nomás por llorar, ¿verdad? Y si no los escuchan, bueno, o al menos no se tiene la respuesta esperada o la que se necesita por parte de las autoridades, gobernadora, presidente municipal, presidente de la República, los legisladores, los senadores, por ejemplo, los senadores, que es una cuestión internacional. Sí, no, la representación que tenemos ciudadana, y en este caso no hemos visto que puedan lograr nada para nosotros. Todo ha sido, como decía la licenciada Yu, todo ha sido trabajo de las cámaras, de los mismos agremiados. ¿Se logra más con ustedes? Se logra mucho más, y la verdad es que el plan de todo lo que se ha logrado aquí no ha sido planes políticos ni proyectos que alguien nos ha traído a hacer. Juárez se ha construido en materia logística desde lo que han hecho agentes aduanales por 30 años, lo que ha hecho los transportistas de hace 30, 40 años. De gente trabajadora. Hemos ido desarrollando el modelo que decía la licenciada ahorita, que bien describía, de que ha logrado que tengamos una empresa que exporta vehículos, pero no es considerada una armadora. Tenemos empresas del sector médico, de compañías que facturan billones, como es Johnson & Johnson. Tenemos empresas de nivel mundial, pero en la mayoría de los casos, como se ha llegado a que se establezcan y que crezcan dentro de la ciudad, ha sido a través de los esfuerzos del transportista, del agente aduanal, de su gerente de aduanas, en este caso de Index, y los representa. Creo que por ahí es donde nosotros sí tenemos que hacer una autocrítica entre todos y decir, esto va a seguir pasando. Creo que al día de hoy ya nos dimos cuenta que le hemos dado la facultad a los políticos de bajarnos el switch y ponernos en serios aprietos. 2017 fue un caso, la pandemia fue otro, que ese fue por cuestiones de salud, pero al día de hoy ya deberíamos de haber desarrollado algún tipo de proceso en el que nos podamos proteger. Yo alego mucho, nosotros nos dedicamos al transporte, pero también a la logística. Entonces nosotros vemos cómo los clientes a veces sacrifican mucho el tener ciertas cantidades de inventario, volúmenes, etcétera. ¿Por qué? Porque nunca te imaginas o no esperas o no está en tu presupuesto que algo como esto vaya a pasar. Por eso decía la licenciada, ¿verdad? Se pueden ir, claro, porque ya no me das esa certeza de que mi inversión está segura. O sea, ya vi que cualquier día cuentas con
con el problema de que algo geopolítico, aún algo tan que pudiera ser tan organizado como la migración, te detenga tu cadena de suministro. Cuando lo decíamos, eso tiene que ver con leyes y las leyes lo hacen los legisladores. Así es. Nos vamos a un corte comercial, tenemos que irnos a un corte y regresamos todavía para desmenuzar más este tema de los diputados, de los senadores, para ver qué están haciendo. Bien, si se está exigiendo una ley o leyes de migración, políticas de migración, no hemos visto una participación de los diputados, lo acaba usted de expresar perfectamente bien, pero tampoco de los senadores cuando tienen que ver con políticas entre países internacionales que les corresponde a ellos, claro, ¿no? Claro. Tampoco los hemos escuchado, propuestas, acciones. Y hablábamos hace unos momentos de si esto se puede convertir en un serio problema, como usted los mencionaba, más del que ya tenemos, y resulta que algunas empresas ya no quieren estar aquí, ¿dónde está la ley de proveeduría que pudiera desarrollar un mercado local, no? Mira, es una lástima, te digo, es una lástima, por eso nosotros comentamos que era una llamada de atención fuerte. Finalmente, porque no es que no nos hayamos cansado, no estamos cansados, seguimos luchando y seguimos proponiendo y seguimos haciendo una serie de cosas, pero lo que sí es, decimos, espérame, no se vale que nada más estos sectores estén luchando para esto. Tienes toda la razón del mundo. ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los senadores? ¿Dónde están esas políticas públicas? Y ahora sí que no hay para dónde hacerse, porque son ellos los que lo tienen que hacer. Pero bueno, pues ahorita resulta ser que nadie hace nada si el presidente de la República no lo ordena. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un problema. Por el otro lado, tampoco hacen nada pues, si la gobernadora no lo dice. Bueno, y luego, entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué no vienen? No se sientan con nosotros. ¿Qué necesitan? Vamos a trabajar. ¿Qué necesita Juárez? Y no es Juárez nada más, como te digo, es todo el estado. Y se lo comentamos una vez en El País. Lo que pasa es que el país tampoco se ha dado cuenta que lo que es el comercio internacional ahorita es lo que era el petróleo antes, y no le están dando ni el mantenimiento ni el equipamiento. Y estamos hablando de mantenimiento por ejemplo, los sistemas, o sea, el equipamiento del personal, o sea, ese tipo de cosas. Y dices, no lo están haciendo. Le va a pasar lo mismo que el petróleo, mañana se va a desplomar, y tiene una posición geográfica ideal. Juárez está en la mitad donde está Estados Unidos. El estado de Chihuahua está a la mitad de Estados Unidos y el país está a la mitad de los dos continentes. Entonces dices tú, ¿qué estamos esperando? Para arriba y para abajo también. Entonces, ¿qué estamos esperando para poder explotar? Estamos sentados en una mina de oro y sin embargo, desafortunadamente nuestros gobiernos no lo saben explotar. Bueno, nosotros ahorita estamos tratando de seguir tocando la puerta, de seguir insistiendo y que nos escuchen. De hecho, yo se los comenté en una rueda de prensa, les dije, y ustedes, periodistas, medios de comunicación, ayúdenos. Ustedes también viven de esto, viven en esta ciudad, gozan de esta ciudad que ha sido muy buena con todos nosotros, pues tenemos que luchar por ella finalmente. ¿Ningún diputado ni algún senador? Nadie, ¿Nadie se ha absolutamente. acercado? Nadie en lo absoluto. ¿Y eso qué les dice a ustedes? ¿Qué quieres que te digamos? Se están esperando, yo creo que las campañas, ¿no? Elecciones, sí. No tardan, ¿eh? El año que entra aquí lo vamos sí, a nos van a andar buscando. No, sí sería, digo, tienen la capacidad para hacerlo, yo creo que sí. Deberían de hacerlo, estar gestionando, cabildeando. Les gusta viajar, publicar lo que hacen. Se verían muy bien tocando la puerta ahí en Austin del gobernador, haciéndole saber afectaciones. Podría ayudar, todo podría ayudar, lo que estamos haciendo ahorita. Nos acaban de avisar, el gobierno municipal nos va a apoyar con los sanitarios portátiles para las filas,
O sea, todo suma. Al final del día, como decía la licenciada, somos una comunidad, aunque no trabajes directamente con la industria, de alguna manera u otra te va a beneficiar que esa industria esté bien. Ahora, ¿cuándo puede terminar esto que estamos viviendo en estos momentos? ¿Cuándo se puede abrir estas filas? Mira, se puede abrir en cuando el gobernador quiera, ¿verdad? Depende del gobernador. Pues en este caso, las revisiones exhaustivas sí. ¿Pero la línea de carga? La línea de carga del puente libre es el CBP, pero no sería mayor problema si terminan esas revisiones exhaustivas. Volvería todo más o menos a la normalidad, porque bueno, pues sí, utilizaríamos otros horarios, pero ahorita puede terminarse en cualquier momento que ellos lo determinen, pero también lo pueden volver a poner cuando ellos lo determinen. Pero depende de los migrantes, ¿no? ¿O no? Pues eso es lo que ellos dicen, que depende de los migrantes. Nada más que ahorita también, bueno, pues lo que nos preocupa es que ahora sí que ya les gustó como juguetito, ¿verdad? Es una cuestión política, porque en decomisos que ha tenido Texas en vehículos de carga de inmigrantes es menos del 2%. A través de él asume que cuando los agarran en Texas van en camiones y ya van 30, 40, pero no los transportan a través de la frontera. Él asume en estos reportajes donde desafortunadamente ha habido casos de muerte de migrantes porque van viajando en los remolques. Él cree que los remolques, pero solo el 2% de todas las capturas de migrantes que ha habido en Texas han sido a través del área comercial. Y la droga es el 5%. Los migrantes cruzan por el río, por la montaña, por las zonas desérticas, no cruzan por las zonas comerciales. ¿Y la droga? Entonces, por eso creemos que hay argumentos para que alguien pueda ir, platicar, gestionar con él. En este caso lo hicieron el año pasado los gobernadores. Hay este memorándum que firmaron tenía una serie de acuerdos que si al día de hoy no se cumplieron, yo entendería al gobernador que lo haya puesto el switch otra vez, pero ¿por qué no se han ido a presentar como la última vez? Por eso, empujar por todos lados. O sea, si el gobierno del estado tiene que ir, debería ir, entonces, aunque no le corresponda por ser un ámbito federal o de la migración. Los migrantes cruzan por el río, cruzan a pie, cruzan corriendo, y ya allá es cuando los trasladan o transportan. O por la puerta 36, como esa es la otra cuestión, ¿verdad? Que el gobierno federal está otorgando todavía hace 3 días un beneficio a los venezolanos, entonces los está procesando. Entonces sí, el gobierno federal, en este caso Washington, Biden, él dice una cosa y el gobierno del estado, Texas, dice otra. Entonces nosotros estamos en medio de los dos. ¿Y la droga por dónde? ¿Qué información tienen ustedes por dónde cruza? La mayoría de los decomisos son por el área no comercial, en este caso cantidades, cargamentos más pequeños, pero cruzan más carros que camiones al final del día. Entonces tus opciones estadísticamente de que lo logres, pues es más por el lado no comercial. Digo, están haciendo implementación. Un particular es el que mete... Aparte de los rayos X, aparte o sea, la inmensa mayoría de los camiones de carga pasan por los rayos X, ¿verdad? Finalmente. Son empresas certificadas donde la empresa que exporta, donde el transportista, donde el corporativo, todos estamos bajo estas certificaciones que ellos nos acreditan, que manejamos todos los procesos de una manera blindada, que garantizan que no vayamos contaminados hasta cierto punto. Entonces, si la puerta 36 se abrió la semana pasada, ¿fue para dejar pasar a venezolanos? Pues ahorita están procesando a todos. Recuerda que puedes aplicar, creo que los venezolanos traen un privilegio, no soy experto en migración, leí rápido el comunicado, pero ellos les otorgaron un cierto beneficio por venir de un país con conflicto. Pero creo que todos conflicto provocado por... Es correcto. Todo migrante tiene la capacidad de entrar a la aplicación de CBP One, llenar una aplicación y después recibe una cita y va. Les están diciendo que si se presentan ahí los van a deportar, pero aún así pasas por el 4 siglos y ahí están en la puerta 36. Y hasta los vemos cruzar, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, creo más bien que y el mensaje es, pues vénganse, al cabo todos van entonces, el gobierno federal te da el mensaje de que vénganse, a lo mejor los recibo, los estoy procesando manual, y el estado de Texas, que ha hecho también grandes esfuerzos por mandar, estaba viendo datos, 11,000 migrantes en camión a las ciudades como Denver, otros 11,000 a Washington, Chicago, las ciudades que tienen
un cierto beneficio para los niños. Pero el asunto es que ellos toman esa decisión para procesar esta cantidad de solicitantes. Porque es manual, porque llegan personas sin una base de datos, no sabes el nombre que te diga para empezar, lo tienes que tomar como tal. O sea, entonces podemos entender que mientras haya mucha demanda de migrantes como hasta el momento, estos agentes van a seguir procesando y por lo tanto se van a desviar hacia... Así es. Recordemos que en Estados Unidos es Homeland Security, que sería la seguridad nacional, y luego de ahí emanan CBP, que es Customs and Border Protection, que es para la aduana, y ahí está migración. Entonces, si migración, el CBP puede hacer que sea un nivel más alto de oficial, pero tiene la capacidad de hacer las mismas funciones que uno de migración. Si te llegan 1000 migrantes, no los vas a poder procesar porque, te digo, es un proceso de una entrevista manual porque no hay una base de datos, no traen credenciales. Si se quieren cambiar de nombre ahí, pues ahí lo pueden hacer. Entonces, todo eso lo forza a que el recurso humano con el que cuenta, que tampoco es mucho, lo tenga que destinar a los sectores de procesamiento de migrantes. Pues entonces vamos a, yo creo que ese es nuestro problema. Entonces lo que se hablaba es tratar de evitar de alguna manera en la frontera sur el flujo. Esas son las condiciones que él ha puesto, que quiere ver que esto disminuya. No le vemos cómo, hemos visto los videos de los trenes supercargados de gente transportándose, llegándose. Lo platicábamos en otro foro, se nos hace impresionante que tú llegues en un vuelo a Ciudad Juárez, te pregunten tu nacionalidad, pero puedas llegar por cualquier otra vía sin que nadie te detenga, pregunte, te capture tus datos mínimo, ¿no? Entonces, creo que... Es todo un fenómeno y es algo que, digo, ha provocado molestias, efectos, pérdidas económicas tremendo, pero sobre todo el asombro de cómo se da esta situación sin un control, ¿no? Así es. Sin que no pasa nada, o sea... Vemos, por ejemplo, decían que los trenes se habían detenido, pero todavía la semana pasada se vieron, miércoles, jueves, viernes, se vieron cruzar algunos vagones. Acuérdate que lo que pasó es que después de que dio el anuncio Ferromex, al día siguiente en la mañanera volteó el presidente y dijo, ¿cómo? ¿Cómo que no están? ¿Quién les dio permiso de que no lo hicieran? De parar. Y al día siguiente volvieron a echarlo a volar. Entonces, que se mueve más dinero por el ferrocarril que por la carga, que por la terrestre. Entonces, pararon primero uno de los pilares de la economía del comercio. Entonces, yo creo que falta, digo, pero yo también considero que si intencionalmente atacamos el problema, o sea, al final del día es una cuestión humana también. Estas personas, igual que todos nosotros, vienen en búsqueda de algo mejor. ¿Cómo le hacen para poder dormir en los trepados en los vagones? Hemos intentado de incorporarlos a la economía en varias maneras. No se puede, ellos vienen de paso. Desafortunadamente nosotros como transportistas no tenemos que cumplir con muchos requisitos de aptos médicos, antecedentes laborales, etcétera. Sí, complicado. Para nosotros sería muy complicado, pero aún la industria que se ha atrevido a apoyarles no ha tenido éxito, no ha habido un modelo de éxito que podamos conseguir. Es que ese no es la solución, ni siquiera un mejor alito representa. Definitivamente no. Ahora, hablando de acciones, bueno, que van a cerrar la frontera sur, no sé para cuándo, ustedes tienen información. No tenemos la menor idea. La verdad de las cosas es que, te digo, insistimos, nosotros estamos tratando de, dentro de lo que nosotros podemos hacer, solucionar o medio solucionar el problema de alguna forma, ¿verdad? Yo reconozco que la aduana también se ha portado a la altura, aquí localmente, tratando de solucionar y las dos aduanas, el CBP y la aduana mexicana, para que podamos buscar un desfogue más rápido. Sin embargo, pues hasta ahorita no hemos podido. Ahorita estamos echando a volar el aeropuerto, porque algunas de las plantas nos han estado pidiendo que si podíamos despachar en el aeropuerto, si en efecto podemos despachar en el aeropuerto. Entonces estamos buscando diferentes opciones, ¿verdad? ¿Cuánto se está moviendo en el aeropuerto? No, apenas estamos realmente empezando. Empezó, creo que la semana pasada un charter y ahorita pues me empezaron a preguntar. Pero es mínimo, ¿no? Lo que se puede descargar. Sí, total. Y es muy caro, es carísimo. Y aparte que el aeropuerto no tiene la capacidad para recibir un carguero, todavía tenemos ese tipo de restricciones aún como ciudad desarrollada. Te digo que no teníamos contemplado que cosas como estas pasaran, pero
Al día de hoy estamos Alguien limitados en alguien- infraestructura. sí, yo sé quién me decía, pero dice, no hombre, estamos pensando hasta en rentar los charters para que sean tipo Uber del aeropuerto de Juárez al aeropuerto del Paso. Y ya nomás eso nos falta. No, se llegó a Pues es pensar, una digo, opción. la última Sí. vez que pasó la ola migrante se consideró por varias aerolíneas. ¿Verdad? Simplemente no teníamos la capacidad para recibir el tipo de avión que aterriza en El Paso, de carga. Entonces, Cuando se hizo la reunión dijeron que iban a poner también un albergue para migrantes en Zaragoza. De eso habló No, el ni lo mande comisionado. Dios. en Ni- el puente no. sí, dijeron que en el puente, no, dijimos, ni lo mande Dios. Olvídate, pues te imaginas, si así tenemos el problema, pues son capaces los americanos de cerrarnos el puente Zaragoza. Entonces, ¿cómo se le ocurrió eso al Pues comisionado? no tengo la menor idea, pero ahí cuando estaba nos con la dijeron, gobernadora. dijimos, ni se les vaya a ocurrir. Y entonces se echó por tierra eso. Sí, ya no. nosotros... No lo aceptan. No, definitivamente no. Y no porque seamos ajenos a la problemática, no, porque los americanos nos van a cerrar el puente. Sí llamó mucho la atención que Sí. dijera eso, correcto. pero incluso le preguntaron al comisionado, ¿y en qué terreno? ¿En dónde? ¿No? Los compañeros reporteros. No, el alcalde nos va a dar el terreno. Y bueno, estamos esperando que nos digan si va a haber. no. Porque el municipio había dicho que iba a haber uno, pero en Anápara, ¿no? Ahí sí no hay bronca, ahí sí. Pues la verdad es que si los van a meter para procesarlos, para hacer algo que pueda aliviar o convencer de que no están dentro de la cadena de suministro productiva de la región, yo creo que cualquier lugar puede ser una buena idea siempre y cuando garanticen que así se va a mantener, ¿no? Pero, Y aparte de eso también, bueno, si ya el país sabe cuáles son las restricciones de Estados Unidos, caray, ¿por qué no los detienes antes, finalmente? Y les dices, sabes que tú no eres apto porque me los van a devolver. De nada sirve que los mande yo a Estados Unidos o que logren cruzar si al cabo de un tiempo me los van a devolver y sigo teniendo el problema. Entonces, bueno, por eso decimos que es políticas públicas del gobierno federal donde lo tienes que atender y atajarlo bien, ¿verdad? Decir, a ver, espérame, tú no puedes cruzar, ¿por qué? Porque no te van a dar permiso de entrar a Estados Unidos. Estos son los que sí pueden cruzar, de esta manera pueden cruzar. Entonces pues que le vas a hacer cierta parte de la chamba a Estados Unidos, sí, a lo mejor sí, pero ya el problema lo tenemos en nuestro país, ¿verdad? bien, nos vamos a un corte y volvemos con más. Llegamos prácticamente al final de este programa. Nos resta solamente 8 minutitos, 4 y 4, y aprovechamos para conclusiones. Y obviamente, pues la conclusión es, ¿y luego qué sigue? ¿A dónde? ¿Reuniones, decisiones, acciones? ¿Qué hay? Mira, yo, al menos por la parte nuestra, que son las cámaras, los organismos, etcétera, yo lo que te puedo decir es que ya estamos en un plan muy concreto en el sentido de hablar con gobiernos, todos los gobiernos habidos y por haber, en donde le decimos, bueno, si no me ayudas, no me estorbes. Punto número 1. Okay. Entonces, déjame trabajar y déjame trabajar bien, pero entonces no te metas en donde no me estás ayudando y me estás estorbando. Entonces, no queremos llegar a ese punto, hemos querido estar dialogando con ellos, tratando de que nos auxilien, pero si esto no sucede, pues vamos a tener que llegar a poner ese tipo de, ahora sí, ultimátumos, porque eso le ha pasado siempre a Juárez. Juárez ha salido adelante con y sin apoyo de gobierno. Entonces, bueno, ahorita estamos tratando de que todo, y ahí vienen las elecciones, ahí vienen las elecciones. En las elecciones nos vemos, más vale que se pongan las pilas. Muy bien. Sí, no, igual, digo, ahorita acaba de hacernos llegar otra vez CBP un comunicado donde vuelven a extender el cierre de Córdoba, donde nos vuelven a decir que la situación es la misma, que las afectaciones pueden hasta incrementarse de lo que actualmente tenemos. Entonces, yo creo que sí tenemos que reunirnos como industrias, determinar la situación más crítica de cada empresa, de cada sector,
tenemos una cierta capacidad, eso ya lo sabemos. Vamos a decir que continúan estas revisiones. Ya al día de hoy te podemos decir que Zaragoza te puede procesar 300 camiones, Tornillo otros 300 y que San Jerónimo te va a procesar 1,600. Entonces, en base a eso, tenemos que cambiar la logística, porque también esos 3,600, 3,800 no necesariamente era lo que requería la industria. Entonces era también una cuestión de costumbre que ya se tenía, de que subías con 3 cajitas y bajabas con impo grande, ya era más bien una dinámica ahora son prioridades establecida. Ahorita lo que tenemos que decir es, logísticamente hablando, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto material necesitas? ¿De qué tipo de componentes son los que te mantienen vivo? ¿Qué se dispone en pies cuadrados dentro de la mancha urbana que te puedan suplir componentes? Gestionar con San Jerónimo, Santa Teresa, irnos a las 24 horas, fin de semana. O sea, si te procesa 1,600 unidades, 1,800, de 6 de la mañana a 10 de la noche, a lo mejor si le damos la extensión a las 24 horas, podemos procesar los 3,000 a lo mejor. Y cuando abra Isleta, no volvemos a Isleta, le prometemos a San Jerónimo, porque la ciudad del Paso pierde, nosotros pagamos cada vez que cruzamos, hay un peaje del fideicomiso, todos se están perdiendo. Y cuando hablo de pérdidas, no nada más la económica, sino los daños en general, que nos pasó con las unidades después del COVID, al año después del COVID, las unidades de transporte incrementaron su valor 60%. Lo que está pasando ahorita nos va a pasar en un año. Entonces, ¿por qué no actuar ahorita? Yo creo que sí tenemos que sentarnos a hablar de logística y replantear cómo le estamos haciendo con o sin nuestros representantes políticos. Sí, que brillan por su ausencia. Pero también en el caso de las maquiladoras, a lo mejor ya no será solamente 1 o 2, sino mucho más plantas que lleguen a paros técnicos, como así les llaman ellos, ¿no? Es que ya no cuentan con los componentes para realizar sus procesos, que eso es lo que venimos viendo. O sea, si me sale más caro, como decía la licenciada, mi proceso ya está automatizado en muchos casos y ya es un proceso lineal que no puedo nada más cambiar, que tiene que ser validado, que tiene que haber muchas... Esa es parte de las cosas que tenemos que encontrar, cómo hacer que funcione a lo mejor, llegar a operar a un cierto volumen, pero no parar. Cuando ganó el presidente Trump, se empezó a contemplar mantener inventarios en El Paso, inventario en Juárez, tanto en materia prima como producto terminado, de manera que si te cerraban, operabas. A lo mejor no a la gran capacidad, pero no parabas. Eso es lo que creo que debemos de replantearnos. Muy bien. Entonces estamos en un panorama mucho más complicado y bueno, pues el asunto va a ser esperar en lo que se desarrolla esta semana, que también las afectaciones, dicho sea de paso, es para los ciudadanos que tienen que soportar a lo mejor las filas, el cierre de calles, porque están los tráilers, porque en los puentes internacionales pues va a ser más complicado el cruzar. Todo eso también, que queramos o no, a lo mejor es menor el efecto, pero igual es perjudicial. Así es, claro, claro. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Mirna, gracias a ustedes y a los televidentes que están con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted por atendernos, por sintonizarnos cada lunes en Periodismo en Plural. Buenas noches, pásela bien.